Nena, dale. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos Buenas. a otro módulo más del curso del Personal Trainer. Esta sería nuestra clase número 7. Y para Sí. aquellos que escribieron y tenían alguna inquietud con el examen del Personal Trainer que se da los viernes sería el próximo viernes y se va a Hoy, habilitar sábado, pero hoy es domingo. jueves. Ay, perdón. No, pero Sí. igual, pero el No, entrenamiento funcional estamos a la mitad del funcional, y sí. ellos también van a tener, sí, ellos es jueves, se va a habilitar el examen el próximo jueves que no tienen clase contigo, profe, y va a estar habilitado jueves, viernes, sábado y domingo, para aquellos que en el caso de que trabajen o por X motivo, entonces tengan hasta tiempo, hasta el domingo para rendir, que se cierra el examen a las 23:59. ¿Por qué van a Dale. tener una pequeña evaluación? Porque es un requisito del MED que nos piden con cada curso, con cada diplomado, entonces podamos tener un documento que avale el conocimiento que están teniendo durante el desarrollo de este curso. Entonces el examen de ustedes va a ser el próximo jueves y va a estar habilitado del jueves al domingo. Y van a ser 10 preguntitas en base a todo lo que la profe Barbie estuvo enseñándole durante este tiempo. Bueno, Si quieren consultar perfecto. algo, tienen alguna duda, ¿qué costo tendría el examen? Ningún costo. Directo van a entrar en la plataforma en el horario que les quede bien y rinden. Lo que sí quiero aclararles es que una vez que entren en el examen, ya no pueden volver a entrar porque solamente una vez el sistema les permite. Pero no se asusten, son solamente 10 preguntitas en base al contenido ya desarrollado y es todo selección múltiple. Entonces, la secretaria va a estar enviando un mensaje avisando que que el próximo jueves a partir de las 19 el examen ya va a estar habilitado para ustedes. Tengo una preguntita Bueno. en el chat, profe, disculpame un ratito que te... Bueno, no, sí, no hay problema, Lili. Dice, buenas tardes, ¿qué tal? Ya que tocamos el tema del examen, yo había comentado que el PDF de la clase número 3 no estaba. Bueno, atendiendo a tu pregunta, Carlos, es la clase número 3 que solamente está la Yo, adaptación, es la continuación de la clase número 2 que es leyes de adaptación. ¿Te acuerdas que habíamos quedado a la mitad, profe, y la tercera clase continuaste con... Entonces, sí, es la continuación de la clase número 2. exactamente. Dimos la clase número 2, dimos leyes de adaptación Sí. y no habíamos terminado, quedamos en la mitad. Y entonces la clase número 3 volvimos a retomar leyes de adaptación y ahí fue ya que arrancamos con biomecánica y la próxima clase terminamos todo biomecánica y leyes de adaptación. Sí, así es. Así es, profe. Y bueno, cualquier duda que tengan pueden escribirme a mí o a Alicia a los números habilitados por el instituto. Y el examen, hay una pregunta de Ruth. Sí, Ruth, el examen va a estar en la plataforma donde están todas las clases de la profe Bar. Y bueno, profe, te dejo que inicies tu Dale, clase de hoy y cualquier cosita estoy del otro lado. dale Lili, gracias. Cualquier cosita te chiflo. Dale. Bien, bueno, yo les doy las buenas tardes, ¿sí? Espero que se encuentren bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Espero que vayan bien. Todos están con la cámara apagada, así que no los puedo ver a ver cómo estamos, ¿sí? Con respecto a los temas que hemos tocado, con respecto a los temas que habíamos tocado, fíjense que tengo, yo voy a hacer un repasito para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Lo que ustedes pueden hacer de última es entrar, por ejemplo, a la clase 1, tomar apunte de las diapositivas, o de última, si pueden imprimirlas, y entonces ya la tienen ahí todo, tipo una carpetita, sería genial. ¿Sí? La clase número uno dimos todo lo que es base y fundamento del entrenamiento funcional. ¿Sí? La número 2 dimos las leyes de adaptación. ¿Qué eran las leyes de adaptación? Cómo mi cuerpo se adaptaba,
¿sí? Cómo se adapta mi cuerpo. En este caso, por ejemplo, si se acuerdan que teníamos una línea de equilibrio, que viene un estímulo que saca a mi cuerpo de ese equilibrio, y con el tiempo, con el entrenamiento, mi cuerpo se adapta a ese estímulo. Por eso que nosotros tenemos que siempre ir progresando en nuestras cargas. Las leyes de adaptación, la clase 2, empezamos, que no habíamos terminado, como dijo la Lili, que la terminamos en la clase 3 y ahí arrancamos con biomecánica. Biomecánica era, era todo lo que era contracciones musculares, ¿se acuerdan que era isométrica, concéntrica, excéntrica, ¿sí? Las contracciones musculares que hace nuestro cuerpo en el movimiento, y después los movimientos articulares que podemos hacer. ¿Qué movimientos articulares hace nuestra rodilla, nuestro hombro? ¿Sí? Bien. Eso terminamos la clase 4, completo, tengo acá biomecánica completo. La 5 empezamos con patrones de movimiento, súper importante los patrones de movimientos para trabajar en nuestro entrenamiento funcional. Nosotros tenemos que tratar de entrenar con estos patrones de movimiento. ¿Se acuerdan que era cadera dominante, rodilla dominante, empuje, tracción, rotación y diagonales, ¿sí? Cuando digo empuje, ¿se acuerdan que eran dos tipos de empuje? Empuje vertical y horizontal. Y después tenemos tracción horizontal y vertical, ¿sí? Patrones de movimiento. Clase 6, core. Vimos cómo trabajamos el core, ¿sí? ¿Qué es el core? ¿Por qué ya no trabajar de manera los abdominales tradicionales? Porque no hacen mal a nuestra columna, ¿sí? Vimos cómo entrenamos el core, con qué ejercicios, ¿sí? Qué músculos compone el core, etcétera, etcétera. Clase 7, que es hoy, vamos a dar protocolos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entrar a ver cómo vamos a trabajar nosotros en un entrenamiento funcional. Por ejemplo, ¿qué es un circuito? ¿Qué clases de circuito encontramos? Cómo nosotros tenemos que actuar con nuestros alumnos. Ahí entra todo lo que sea empatía, ¿sí? Compañerismo. Vamos a ver qué es una entrada en calor, una parte central y una vuelta a la calma, ¿sí? Eso es todo para llevarlo a la práctica en nuestra clase, ¿sí? Y hasta ahí vamos a llegar. La clase de hoy vamos a full, porque si no, no vamos a terminar el contenido. Cualquier pregunta, ¿sí? Desactivan los micrófonos, por favor, y me hacen la preguntita, ¿sí? Porque yo estoy con la diapositiva enfrente y por ahí no los veo. Ahí puse la diapositiva, me avisan si no se ve, o no corre, o no se escucha, ¿sí? Bien, entonces protocolos de entrenamiento. Así vamos a comenzar nuestras clases de hoy, ¿sí? Vamos a ver qué estamos hablando cuando hablamos de circuito. Circuito. Nosotros en el entrenamiento funcional utilizamos mucho circuito, ¿sí? Pero no es una sola forma de entrenamiento, hay varias, ¿sí? Porque podemos trabajar en olas, por estaciones, ¿sí? Por tiempo, por series, por repeticiones. Bueno, ya vamos a profundizar en eso. Vamos por el principio. Por el principio es que tenemos que conocer el concepto de qué estamos hablando cuando hablamos de circuito. Corresponde a una estructura sistemática y organizada de entrenamiento que se puede incluir dentro de la sesión. Comprende la ejecución consecutiva de ejercicios interconectados en estaciones sin o con descanso mínimo entre ellos, hasta el término del último ejercicio, momento en el cual se descansa por un periodo mayor para volver a ejecutar hasta repetir un número determinado de series y luego pasar a otro circuito o finalizar. Bien, acá este circuito, acá lo que nos dice, fíjense que ya nos dio varias pautas, ¿sí? Dice, comprende la ejecución consecutiva de ejercicios. Ejecución consecutiva de ejercicios.
¿sí? Puede estar interconectados en estaciones sin o con descanso mínimo. Nosotros podemos tener descansos. Yo armo mi circuito, le voy a decir cómo es armo mi circuito, ¿sí? ¿Qué tengo en mi circuito? Tengo estaciones. Primero, estación 1, estación 2, 3, 4. Dentro de mis estaciones, yo voy a tener series y repeticiones. El que puede ir anotando, vaya haciendo la gráfica. Series y repeticiones. Por ejemplo, estación 1, voy a hacer peso muerto. Voy a hacer 2 series de 4 repeticiones. Un ejemplo. Otro ejemplo. Estación 1. Voy a hacer sentadillas, 10 repeticiones. Ejemplo 3. Estación 1. Voy a hacer sentadillas hasta que yo diga basta, por tiempo. De una estación a otra estación puedo tener pausas de recuperación o no tener pausas de recuperación. ¿Sí? Puedo pasar a una estación con pausa, sin pausa, o si es un grupo bastante elevado, bastante ya con un nivel de entrenamiento, lo que puedo hacer es ir pasando de estación a estación sin pausas, ¿sí? Sin pausas, y darle la pausa al final del circuito. Podemos hacer un circuito completo, pausa, con nuevamente otro recorrido, o cambiar las estaciones, ¿sí? Ya vamos a ir viendo esas cuestiones. El circuito constituye un procedimiento adecuado para el desarrollo de las capacidades físicas y es especial la capacidad, y en especial la capacidad condicional compleja resultante de esta resistencia a la fuerza mediante este procedimiento organizativo. Es un procedimiento organizativo, ¿sí? Vayan anotando las palabras claves, ¿sí? Procedimiento organizativo, ¿sí? Ejecución consecutiva de ejercicios. Ahí nos estamos refiriendo a un circuito. Otra cosa acá que tenemos que llamar la atención es esto: capacidades físicas, ¿sí? Capacidades físicas, que todavía nosotros no las vimos, pero yo ya le voy a adelantar lo que es. ¿Alguien sabe qué son las capacidades físicas? ¿No? Nadie, o estoy sola, o no sabe, o estoy sola, una de dos. Wow. Las capacidades físicas, las capacidades físicas son las condicionales y las coordinativas, que por un lado es la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, ¿sí? Y por el otro lado es la coordinación y el equilibrio. Estas son las capacidades físicas, acuérdense, porque vamos a ir nombrando las capacidades físicas para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Y ya próximamente, en nuestras clases próximas, vamos a estudiarlas, ¿sí? Vamos a enfocarnos. Características. El entrenamiento por circuito, ¿sí? El entrenamiento por circuitos es una forma de acondicionamiento físico de resistencia donde ejercemos esfuerzos metabólicos mixtos, aeróbicos y anaeróbicos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el entrenamiento por circuito nosotros podemos trabajar, es un sistema que lo podemos trabajar de manera mixta. Un circuito, una resistencia aeróbica y anaeróbica, que todavía yo no les enseñé, que les voy a enseñar cuando damos resistencia en las capacidades físicas. Ahí vamos a ver en profundidad qué estamos hablando cuando hablamos de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Pero, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, esto dice
que nuestro circuito puede ser o sumamente aeróbico, que lo aeróbico es realizar un esfuerzo con intensidades medias, bajas, durante un tiempo prolongado. Durante un tiempo prolongado. Aeróbico, ¿sí? Y el anaeróbico me lleva esfuerzo, pausa, esfuerzo, pausa. Esos son los métodos, para que ustedes distingan los métodos, los dos distintos, cómo son distintos tipos de entrenamientos, ¿sí? Distintos métodos de entrenamiento. Y el circuito, yo puedo trabajar todo aeróbico, puedo trabajar o todo anaeróbico, o puedo trabajar ambos, ¿sí? Puedo ir combinándolos, Fíjense la cantidad, el abanico de posibilidades que nos da un circuito, ¿sí? Nos da muchas posibilidades de trabajo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es no hacer siempre el mismo circuito, sino que ir variando mis clases, variando mis circuitos, ¿sí? Ya vamos a ir profundizando en este tema. Es un sistema adaptable a las necesidades de cada deportista, a su nivel de entrenamiento y progreso. Estos pueden tener un bajo impacto, como la gimnasia suave para la tercera edad, o exigir un alto nivel de energía, como un entrenamiento de alta intensidad. Esto es lo que yo le estaba diciendo. Nosotros en un circuito podemos manejar diferentes niveles de intensidad. Podemos manejar diferentes niveles de intensidad. Por eso, yo puedo hacer un circuito para principiantes, un circuito para personas intermedias y uno para personas avanzadas. Esto es lo que yo siempre recomiendo, es armar grupos por niveles, ¿sí? Un nivel principiante en tal hora, tal día, ¿sí? Un nivel intermedio, un nivel avanzado. Y de acuerdo a esas características, ¿sí? Ir armando las intensidades en mi circuito, ¿sí? Ir enfocándome en los ejercicios, en las intensidades de los circuitos, porque una persona no tiene las mismas posibilidades de ejercer un ejercicio, ¿me entendés? Si estoy yo y mi mamá entrenando en el mismo circuito. A ella le va a hacer mal y a mí no me va a producir nada en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, no son compatibles. Por eso es lo que yo siempre recomiendo cuando vamos a dar nuestras clases, armamos circuitos funcionales por niveles, ¿sí? Por niveles. Bien. Tiene una función tonificante, adelgazante y sirve como entrenamiento de la fuerza y la resistencia, ¿sí? Son algunas características. Nosotros con el circuito podemos entrenar todo. Como dijimos, podemos trabajar de manera aeróbica, donde de la manera aeróbica ustedes saben que es donde más se transforma la grasa en energía, ¿sí? Podemos trabajar la fuerza, podemos trabajar la resistencia, podemos trabajar la coordinación, podemos trabajar el equilibrio, la flexibilidad, todo podemos trabajar en un circuito. Siempre lo recomendable es nivelar el circuito, ¿sí? Normas del circuito de entrenamiento. Normas del circuito de entrenamiento. Es recomendable trabajar de 4 a 12 estaciones, ¿sí? O sea, estos son algunos tips para tener en cuenta, ¿sí? Algunos tips para tener en cuenta a la hora que yo voy a armar mi circuito. Uno de ellos dice que mínimo 4 estaciones, ¿sí? Máximo 12 estaciones, ¿sí? Como un máximo. Lógicamente, si son personas entrenadas, lo que podemos hacer es armar 10, 12 estaciones y que repitan el circuito, que hagan una vuelta y que
hagan otra vuelta, o sea, que repitan el circuito, ¿sí? El trabajo debe ser prácticamente sin recuperación en cada estación, pero es recomendable para los alumnos darles 10 segundos de descanso. Bueno, descanso. Descanso. Miren acá. Estación 1, estación 2, estación 3, estación 4, 5, 6. ¿Sí? 6 estaciones. Yo, con respecto al descanso, puedo darle descanso entre estación, o sea, terminó la 1, descanso y me voy a la 2, puedo dar un descanso, acá si en el 1, por ejemplo, yo le doy 2 series, le puedo dar un descanso entre serie, puedo dar un descanso, esto sí, hay que darle, un descanso cuando finaliza el circuito completo, ¿sí? Un descanso total, donde él se recupera al 100% y puede realizar otra vuelta. Eso ya depende del nivel de mi alumno, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea, qué tipos de descansos yo puedo ocupar. Si es una persona que recién están iniciando en el entrenamiento, ¿sí? Vamos a nivelar, que tenemos los 3 niveles, un principiante. Bueno, mi principiante, yo le voy a dar descanso entre estaciones, ¿sí? Termina esta, unos segunditos, me recupero, respiro, me acomodo, mientras tanto en la otra, y largamos, ¿sí? O si le voy a dar series dentro de una estación, también le voy a dar que se recupere. Ahora, si es un nivel ya intermedio, lo que podría hacer es, de la estación 1 sin descanso a la estación 2, en la estación 3, acá descanso, le doy una pausa, en la estación entre 3 y 4. Seguimos, y cuando terminamos, recupera, le doy una recuperación en el medio. ¿Sí? O, si ya es un nivel avanzado, lo que podemos hacer es que haga el circuito completo, sin pausas de recuperación, y que se recupere cuando termina el circuito. Eso ya manejamos nosotros. ¿Sí? Eso ya manejamos nosotros según las características de mi alumno. ¿Okay? No trabajarse entre 2 estaciones, un mismo grupo muscular. Esto es lo que recomiendan. Fíjense lo que dice. Se recomienda no trabajar en 2 estaciones continuas, mismo grupo muscular. ¿Por qué? Porque si yo acá hago, a ver, acá, brazos, intenso, o sea, brazos, trabajo brazos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo trabajo brazo, llega demasiado canso al músculo. Y ustedes saben que está comprobado científicamente que entrenar pausas de recuperación y cargas tienen las mismas características, o sea, los mismos porcentajes de importancia. No, ninguna es más importante que la otra. Entonces, lo que yo recomiendo es, trabajamos brazos, esto ya no se hace, pero por ejemplo, trabajamos core, ¿sí? Trabajamos brazos, trabajamos core, trabajamos pierna, trabajamos brazo, trabajamos core, trabajamos pierna. O sea, ir intercalando, así, de la estación 2 a la 4, ponele que voy a trabajar nuevamente brazo, ya mis brazos se recuperaron. Y acuérdense cuando vimos la supercompensación. Para que yo crezca, avance en el entrenamiento, yo tenía que tener un correcto y completo descanso, ¿sí? Para que se produzca esta supercompensación que le habíamos dado en las leyes de adaptación. Por eso se recomienda trabajar, por ejemplo, en el circuito 1 pierna, en el 2 brazo, en el 3 core, en el 4 pierna, brazo, core, ir intercalando.
¿sí? Para no fatigar mucho al músculo y darle un tiempo de recuperación. ¿Sí? Bueno, 4. Los ejercicios deben ser de difícil ejecución si es un nivel alto. ¿Y qué pasa acá con los ejercicios? Nosotros tenemos que ir variando el ejercicio. Variando. Fíjense acá, si nosotros trabajamos circuito con los patrones motores, los patrones de movimientos que aprendimos en la clase número 5, ¿sí? Patrones de movimiento, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, planificar el lunes y el miércoles trabajo. Lunes trabajo, hago circuito de cadera dominante, rodilla dominante. Este circuito de cadera dominante, rodilla dominante, lo repito el miércoles. Puede ser con los mismos ejercicios o cambiar los ejercicios. Martes y jueves trabajo lo que es empuje vertical y horizontal. Jueves, tracción horizontal y vertical. ¿Sí? La otra semana cambio por completo los ejercicios. Lo mismo, lunes, miércoles, cadera dominante, rodilla dominante, con otros ejercicios. Ustedes acuérdense, cuando vimos los patrones de movimiento, la cantidad de ejercicios que teníamos para trabajar el mismo grupo muscular. Entonces tenemos que ir variando los ejercicios, variando. Esto es para que mi alumno no se aburra, ¿sí? No se aburra, para que siempre esté motivado, ¿sí? En mi circuito. Yo lo que le digo por ahí, planifiquen una vez a la semana, para toda la semana, ¿sí? Y ahí vayan variando. 5. Se realizan de 2 a 3 repeticiones seguida con o sin descanso. Bien. El circuito. El circuito completo. Pues, la mayoría de las veces la hacemos 2 vueltas. La mayoría. Si es un nivel inicial, lo que yo puedo hacer es una buena entrada en calor, donde yo mi entrada en calor ponga movilidad articular, estiramientos sin rebote, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Una buena entrada en calor, hago un circuito completo, una buena vuelta a la calma. Se me fue la hora completa, que es lo que uno va y reentrena en estos tipos de circuitos, en el entrenamiento, la mayoría de las veces. Ahora, si es un nivel intermedio, hago una entrada en calor, ¿sí? Rapidita, y hago un circuito completo, recupero, otro circuito completo, vuelta a la calma, y terminamos. Y bueno, y si ya es yo creo que en un nivel más avanzado, lo que yo puedo hacer es poner más series, más repeticiones, más carga, más tiempos, ¿sí? O de última, ver si con 3 vueltas le da al grupo para dar las 3 vueltas con recuperaciones entre circuitos, ¿sí? Eso yo ya, fíjate todos los componentes que tengo para armar los circuitos. O sea, hay muchísimas variabilidad para armar los circuitos. Se puede trabajar con poco espacio, claro, sí, eso es una característica. El circuito yo lo puedo trabajar en un espacio bastante reducido, ¿sí? Y lo puedo trabajar con muchas personas también, es otra característica. Porque lo puedo trabajar de manera individual, ¿sí? Una persona por estación, o trabajar en parejas, 2 personas por estación, 3 personas por estación, ¿sí? O sea, eso yo también lo puedo ir manejando. Y es un beneficio que tiene, que yo en un espacio no tan grande, ni tan chico, puedo realizar estos tipos de circuitos con varias personas. Las diferentes variantes de dosificación posibilitan la aplicación de una carga adecuada tanto para la capacidad de trabajo del grupo como de cada individuo, ¿sí? Diferentes variantes de dosificación.
Las intensidades de la carga. Las intensidades de las cargas. ¿Sí? Yo puedo ir variando las cargas según el nivel de mi alumno. ¿Cómo voy a variar las cargas? ¿Cómo voy a variar las cargas? Acuérdense que cuando hablamos carga no hablamos de kilos, hablamos de tiempo, series, repeticiones, distancias, alturas, kilos, y todo eso entra dentro de la carga. Entonces, ¿cómo yo voy a dosificar mi carga en los circuitos? Bueno, por ejemplo, si hacemos plancha, que mantengan más tiempo las planchas. Si estoy haciendo sentadilla, bueno, le puedo poner más kilos y más repeticiones. Voy dosificando, ¿sí? Y así sucesivamente. Los alumnos mismos pueden realizar cambios en las exigencias de los ejercicios según sus posibilidades, bajo el control del profesor. ¿Qué quiere decir esto? Ponele que venga un alumno, yo sé que una cosa es planificar, otra cosa es la realidad. Viene un alumno y me dice, mira, profe, yo no puedo venir, un alumno que está para un nivel inicial, principiante, yo no puedo venir en ese horario, yo puedo venir en este horario, que es el grupo intermedio. Bien, bueno, ¿cómo yo lo puedo adaptar a este alumno? Bueno, por ejemplo, si están haciendo en el 5, estamos haciendo sentadillas, bueno, y el grupo intermedio ya levanta carga, ¿sí? Entonces a él, ¿qué pasa? Que haga sin carga, o que hagan con la barra sola. ¿Sí? Si estamos haciendo plancha, bueno, que él, yo ya, mientras los otros siguen haciendo la plancha, yo a él ya le digo, listo, hasta acá nomás, ¿me entendés? Como le voy haciendo un trabajo individualizado dentro del grupo. Otra manera de no perder alumnos y que podemos trabajar bien, podemos tener resultados en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque si él está en un alumno principiante, va y en la estación 5 hace sentadillas con barra, con kilos, ¿qué pasa? Se me va a lesionar, porque él no está capacitado para hacer esas repeticiones con esa carga. Yo planifiqué para un grupo intermedio, un grupo que ya viene entrenando hace un tiempo y tiene fuerza muscular. O él recién empieza, no tiene fuerza muscular, ¿sí? Yo tengo que adaptar en esa estación ese ejercicio a él. ¿Sí? Lo tengo que adaptar. Porque se me va a lesionar. Y en vez de entrenar bien, va a pasar un año hasta que se recupere de la lesión, ¿sí? Y volver a entrenar. Bien, las técnicas deben realizarse de forma adecuada para no provocar posibles lesiones o adaptaciones fisiológicas no válidas, ¿sí? Las técnicas deben realizarse de forma adecuada. Bien, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, en mi nivel inicial, en mi grupo de nivel inicial, yo le tengo que hacer, por ejemplo, un circuito sin carga, donde le haga hacer sentadillas, peso muerto, qué sé yo, flexión, extensión de cadera, todo lo que yo quiera trabajar, ¿sí? Pero donde yo me voy a enfocar a la postura. Yo voy a ir corrigiendo postura 1, 2, 3, 10 veces hasta que automatice el movimiento en su cabeza. Eso se llama copia eferente. ¿Sí? Yo me tengo que enfocar a la correcta postura, ¿sí? A la correcta postura, a la enseñanza de la postura. ¿Para qué? Para que cuando él vaya avanzando, ¿sí? Y yo le vaya dando cargas, se lesione, que haga una correcta postura. Primero es aprender posturas, posiciones en los ejercicios para luego poner cargas, ¿sí? Para luego poner cargas. Fundamental, porque imagínate si un alumno me está haciendo un peso muerto y me está haciendo mal la postura, y yo además de eso le doy barra con discos, con kilos,
lo voy a lesionar en la cintura lumbar y va a ser mucho más grave. Entonces yo, primero, correcta postura, ¿sí? Y luego cargas. El número de repeticiones está en función de los objetivos planteados, el nivel de los deportistas y las características del circuito. Eso es lo que yo le dije. ¿Sí? Repeticiones, según mis objetivos, según el nivel de mi alumno, ¿sí? Tengo que planificar. Ya yo le voy a enseñar próximamente planificación. Bien. Tipos de circuitos. ¿Qué tipo de circuitos me puedo encontrar? Tengo circuitos abiertos, circuitos cerrados, circuitos mixtos. ¿Sí? Circuitos abiertos, dice, es el circuito donde se le indican a los integrantes la forma en la que se va a realizar el ejercicio. El atleta realiza el ejercicio de acuerdo con sus condiciones físicas. Este circuito abierto es lo que pasa muchísimo. ¿Sí? Yo armo un circuito, muestro la actividad, explico la actividad y arranco. Que cada uno haga según sus posibilidades, ¿sí? Y sus características, según lo que él pueda, diríamos. ¿Sí? Él se va adaptando al ejercicio según lo que él pueda hacer. Esto también lo podemos utilizar, por ejemplo, si tenemos un grupo mixto. Este circuito abierto. Tengo un grupo mixto. Tengo gente que viene entrenando, ponele, hace años, tengo gente que recién arranca, tengo personas de tercera edad, tengo personas de 20 años, un grupo mixto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Armo un circuito y ¿qué pasa? Pongo, por ejemplo, para hacer un empuje vertical, pongo una mancuerna de 10 kilos, pongo una mancuerna de 5 y una de 2 kilos. ¿Eh? Cuando va mi mamá al circuito 3, que está la mancuerna, ella va a agarrar la de 2 kilos, según sus posibilidades. ¿Sí? Si voy yo, que voy entrenando ya hace un año, que es mentira, ¿sí? Pero ponele que voy entrenando hace un año, agarro la de 5. Ahora, si va un varón que tiene más fuerza en el tren superior, puede agarrar una mancuerna de 10 y hacer el ejercicio. ¿Sí? Eso también podemos, fíjense que es buenísimo si no tenemos posibilidad de armar estos niveles de entrenamiento, es buenísimo trabajar de esta manera en los circuitos. Lógicamente nos lleva mucho más, más elementos en cada estación y más tiempo para explicar. Esa es otra cosa que le quiero decir. Cuando yo voy a dar un circuito, hago mi entrada en calor. Mientras se están recuperando mis alumnos, yo explico el circuito. No importa si me lleva un tiempo largo de explicación, ¿sí? Pero lo importante es que la persona entienda qué tiene que hacer dentro del circuito y cómo es la correcta postura. Entonces yo tengo que mostrar, por ejemplo, el peso muerto y explicar el peso muerto en esa estación. Por más que me lleve un tiempo, porque ponerle que son 10 ejercicios que te tienen que acordar las personas. Lógicamente va a pasar que te dicen, profe, ¿qué era acá? ¿Qué se hacía en este circuito? No me acuerdo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros muestremos para llegar a la continuidad del ejercicio. Porque si el 1 no sabe qué hacer, el 3 no sabe qué hacer, el 6 no sabe qué hacer, el 8 no sabe qué hacer, no vamos a poder tener esta continuidad en el trabajo. ¿Sí? Eso es importante. Mientras recuperan, yo explico y muestro las actividades. Bien, circuito cerrado.
El profesor decide la forma de trabajo para ejecutar los ejercicios. El circuito cerrado ya va más encarado hacia, bueno, esto, lo que habíamos dicho, los niveles, ¿sí? Los niveles donde yo planifico para un grupo, donde tiene un nivel de capacidad intermedia, ¿sí? Y yo ya le planteo, bueno, vos vas a hacer este empuje vertical con esta mancuerna de 5 kilos. ¿Entienden? Yo ya no le doy esa opción que él elija según sus características. Vamos a hacer estas planchas 20 minutos, 20 segundos. Tenés que mantener y aguantar. ¿Sí? Es una forma más estructurada, ¿sí? Pero también funcionan los tipos de circuito. Y el mixto es la combinación de los anteriores en el que las estaciones son abiertas, son cerradas. Bueno, los mixtos es la combinación de las dos, ¿sí? Hay estaciones que yo le puedo dar la opción que él elija. Por ejemplo, empezamos la estación 1, como yo le digo, el peso que yo le digo, ¿sí? Las repeticiones y las series que yo le digo. La estación 2, lo mismo. La estación 3, yo ya le puedo dar que él elija, porque por ahí está muy cansado, entonces yo le puedo dar que elija, por ejemplo, bueno, hace una sentadilla con barra o con un palito de escoba. ¿Sí? Si él está muy cansado o ella está muy cansado, bueno, que haga con un palito de escoba. La estación, esa es la 3. Las 4 y las 5 hacen las cargas y los tiempos que yo le indico. La estación 8 yo le puedo dar que recupere, qué sé yo, que haga con el TRX una tracción horizontal, según, bueno, mira, acá yo te pido que hagas 8 repeticiones, pero si vos no llegas a la 8, puedes hacer 6. Yo ya le doy esa opción de que él elija, o que ella elija, según cómo se encuentra fatigado. Bien. Fíjense los distintos tipos de circuitos que podemos encontrar. Circuito de carga fija, circuito de tiempo fijo. Esos son otros tipos de circuitos que podemos ir manejando. Circuito de carga fija. Se asigna previamente una carga fija. Se asigna repeticiones. Ejemplo, un circuito de 6 estaciones. En la primera estación se realiza, ejemplo, 40 abdominales, que se llama core. En la segunda estación, 24 flexiones de brazos. En la tercera estación, 30 dorsales, y así sucesivamente. Se adapta la carga a las condiciones del sujeto. Este circuito de cargas fijas es esto. Yo armo mi planificación, mi circuito, porque tengo 3 niveles, 3 grupos nivelados, principiante, intermedio y avanzado. Voy a armar una planificación para mi grupo intermedio, ¿sí? O para mi grupo avanzado, donde yo le voy a decir cuántas repeticiones y series va a hacer en cada una de las estaciones. Pero ¿qué pasa acá? Mi sujeto está en la estación 1. Yo le digo, hace empuje vertical 2 series de 8 repeticiones cada una y pasas a la estación 2. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a hacer 1, 2, 6, 7, 8, recupera un segundito, 1, 2, 3, 6, 7, 8, pasa a la estación 2. Por cargas, por series, por repeticiones. Otra cuestión acá, otro tipo de circuito, por tiempo fijo. Se asigna previamente un tiempo de ejecución del ejercicio de cada estación. Ejemplo, un circuito de 8 estaciones se realizan los ejercicios durante 1 minuto en cada estación y se descansa 30 segundos y así sucesivamente. Otro tipo de circuito es el que yo los ubico. Bueno, ya le mostré, estación 1 vas a hacer esto, estación 2 vas a hacer esto, 3 esto,
4 esto, 5 esto, 6 esto. Todas las estaciones yo ya les mostré qué van a hacer. Agarro un cronómetro, un reloj y digo, ¿listo? ¿Estamos todos preparados? Comenzamos. ¡Pip! Comenzamos. ¿Sí? 1 minuto de trabajo. Corre el minuto, ¡pip! Pausa, listo, pasamos a la siguiente estación. ¿Están todos ubicados? ¿Listo? ¡Pip! Comenzamos. 1 minuto de trabajo. ¡Pip! Terminó. Pasamos a la tercera estación. ¿Se entiende la diferencia que hay entre los circuitos que yo puedo manejar? ¿Sí? Uno carga fija, donde yo le doy series y repeticiones, o repeticiones. Yo acá le digo, bueno, acá haceme 20 flexiones de brazo, y en el circuito, después anda al circuito 2 y hace 20 estocadas, y en el circuito 3 haces 30 empuje vertical. ¿Sí? El otro es por tiempo, donde yo indico, trabajamos 1 minuto con pausa de recuperación, sin pausa de recuperación. Eso yo lo voy manejando según las características del grupo. ¿Sí? Bien. Otro tipo de circuitos que podemos encontrar es este circuito de velocidad. La actividad consiste en realizar a la mayor velocidad los ejercicios del circuito, con 8 a 12 repeticiones en cada estación y con un número de vueltas que aumente. Circuito de velocidad. Yo acá lo que más puedo trabajar cuando estoy hablando de velocidad es aumentar lo que es la resistencia aeróbica, ¿sí? Como el resistir al esfuerzo. Entonces yo acá, cuando hago un circuito de velocidad, no voy a trabajar con pesos, con kilos, ¿sí? Puedo hacer saltos, burpees, subo al banco, bajo al banco, no sé, skipping A, skipping B, ¿sí? Y como ir haciendo ese circuito de velocidad en un tiempo. Yo llevo el tiempo. Recuperamos, porque esto le va a faltar el aire, ¿sí? Lógicamente. Este trabajo de velocidad es un trabajo intenso, ¿sí? Donde le va a faltar el aire. Entonces tiene que tener una buena recuperación, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es que en la segunda vuelta reducir ese primer tiempo que le llevó a hacer el circuito, ¿sí? Y así sucesivamente, o ir entrenando con esas características, ¿sí? Localizado por grupo muscular. Estos circuitos se construyen con ejercicios de la misma implicación muscular o articular, con lo que se consigue una mayor incidencia local. Musculatura del tren inferior, superior, estiramientos, etc. Esto nos dice, esto es lo que yo le había dicho, que podemos armar circuitos según los patrones de movimiento, ¿sí? Según los patrones de movimiento, donde vamos a trabajar por grupos musculares. Lunes vamos a trabajar todo lo que sea la zona de la cadera, del glúteo y las piernas. Martes vamos a trabajar todo lo que sea el tren superior, ¿sí? La zona del frente, la zona de la espalda. Miércoles podemos trabajar core. Jueves vuelvo a trabajar todo lo que es toda la zona de las piernas, o sea, rodilla dominante, cadera dominante, ¿sí? Y así sucesivamente, por grupos musculares, ¿sí? O puedo hacer un circuito completo donde trabaje todo empuje, ya sea empuje vertical o horizontal. O hago un circuito donde trabaje todo cadera dominante, ¿no? Todo lo que sea músculos que voy a trabajar de la pelvis, del psoas, los isquiotibiales, ¿sí? Y así sucesivamente. Puedo también armar estos tipos de circuitos por grupos musculares. Bien. Método continuo, método de intervalos. Esto está muy relacionado a lo que yo le estaba diciendo anteriormente con el entrenamiento aeróbico y el entrenamiento
anaeróbico. Cuando hablamos del método continuo, ¿sí? Dice, este método se caracteriza por utilizar intensidades medias, 30-60% de la capacidad máxima, sin pausas o con pausas después de periodos largos de trabajo. El entrenamiento con este método está dirigido al desarrollo del mantenimiento de la resistencia aeróbica, lo que le dije. El trabajo tiene una duración de aproximadamente mínimo 30 minutos, con pesos bajos y el propio peso corporal. Bien, método continuo. Métodos continuos. Yo cuando voy a hacer un método continuo, voy a trabajar con cargas, intensidades medias bajas. Medias bajas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un trabajo continuo que va a durar mínimo 30 minutos. Entonces, si yo trabajo 30 minutos con carga muy elevada, me muero, me agarro un paro cardíaco, se me para el corazón. Entonces yo, sin pausas de recuperación, durante 30 minutos, cargas medias bajas. ¿Cómo podemos hacer? Utilizando el propio peso corporal. Armo un circuito, ¿sí? Sin pausa de recuperación, por 30 minutos, utilizando todo ejercicio con peso corporal. ¿Sí? Y eso podemos trabajar estos tipos de métodos. Perfecto. El método de intervalo, este método utiliza cargas entre el 75 y el 85% de la intensidad. Las pausas varían de acuerdo con la intensidad del ejercicio, entre 30 y 60 segundos, trabajos de fuerza. El método de intervalos, yo sí puedo hacer, 12 repeticiones de empuje horizontal con cargas, que estas cargas me lleven al 75-85% de mis posibilidades, ¿sí? Y hago una pausa de recuperación. Método intervalo. Esto podemos trabajarlo en un circuito también. ¿Sí? Circuito 1, trabajo al 85% de mis posibilidades con carga, con tiempos, con peso, y después, para irme al circuito 2, tengo una pausa de recuperación. Y así sucesivamente. Método de intervalo, ese es el método de intervalo. ¿Sí? Trabajo, pausa de recuperación. Trabajo, pausa de recuperación. ¿Sí? El continuo mínimo, 30 minutos de trabajo con cargas bajas. ¿Sí? Bien, otra forma, otro método, ya vimos todo lo que sea circuito, ¿sí? Todo lo que sea circuito, pero otra forma que yo puedo trabajar es en ola. No sé si ustedes escucharon los trabajos en ola, ¿sí? Que es de esta manera, ¿sí? También se dividen, se caracterizan por estar divididos en estaciones, ¿sí? Pero ¿cómo van las estaciones? No van en circuitos, sino que comienzan, por ejemplo, en la estación 1, tengo 5 alumnos, 6 alumnos, todos saltamos la soga, en una línea. Ponele, al final de una cancha, vamos a hacer así para que ustedes pónganle que esto es una cancha, ¿sí? Acá, todos al principio de la cancha, nos vamos a poner los 6 alumnos, saltamos la soga. ¿Sí? Durante un tiempo que yo diga, o repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, lo que digamos. Dejamos la soga, los 6 nos vamos al circuito 2. Trabajamos core, ¿sí? En el circuito 2. Por tiempo, plancha ventral, ¿sí? Por tiempo. ¿Listo, Pip? Los 6 pasamos a la estación 3. Hacemos separo junto. ¿Sí? Pip terminó, pasamos a la estación 4. Hacemos fuerza de brazo. 6 repeticiones. Y así sucesivamente. Por estación. Los 6, tengo 6 alumnos, los 6 pasan juntos, van trabajando en ola.
¿sí? Tengo 10 alumnos, los 10 uno al lado del otro. Esto yo trabajo mucho en el secundario con mis alumnas, ¿sí? En lo que hacemos entrenamiento, entrada en calor, lo hago de esta manera. Y es otra forma, es otro método para utilizar de entrenamiento, que no nos basemos siempre en los mismos. Fíjense acá, con esto, la cantidad de circuitos que podemos hacer, y ahora incorporamos este también, que es otra opción, que es el trabajo en olas. Pero el circuito lo podemos hacer, trabajar de muchas maneras, muchas variantes, ¿sí? Esa es la idea, no siempre estar con el mismo circuito, con el mismo ejercicio, súper aburrido, llega un momento no van más a mis clases, ¿sí? Bien, vamos a ver qué efectos me da entrenar con estos tipos de circuitos físicamente, ¿sí? Pero primero me voy a preparar un cafecito y ustedes se van a levantar, van a caminar, van a despejar sus mentes y volvemos, ¿sí? Unos segunditos. Volvimos. Vamos, se va entendiendo cómo vamos a entrenar, cómo vamos a utilizar los circuitos, qué tipo de circuitos tenemos, ¿sí? Qué formas podemos utilizarlo, ¿sí? Cualquier cosita me van preguntando, ni un problema. Yo voy a poner la diapositiva, que ustedes ya saben que empieza de vuelta. Ahí, y vamos a llegar hasta donde quedamos. No se va hasta mi llave. Bien. Vamos a seguir avanzando. Bien. Muy bien. Acá continuamos, ¿sí? Efectos del circuito de entrenamiento. Tenemos dos tipos de efectos, ¿sí? Efectos inmediatos y efectos mediatos. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Sí? Inmediato. Inmediato. La palabra es esto, efectos inmediatos, ¿sí? Aceleración de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, que es el bombeo del corazón, ¿sí? Aumento de la velocidad de circulación, lógicamente, si mi corazón empieza a bombear más rápido, circula más rápido la sangre por todo el cuerpo. Aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? A mí, yo cuando empiezo a entrenar, necesito más oxidación, necesito más aire, ¿sí? Entonces voy necesitando más oxígeno. Mayor ventilación pulmonar, ¿sí? Vieron que cuando hacemos un circuito, por ejemplo, uno está hiperventilando, ¿sí? Bueno, que tiene que ver con todo esto, con el mismo ejercicio y con la capacidad física que tenemos. Hay personas que se agitan por caminar de la cama, no sé, al living y ya se agitan. Mal, muy mal nivel de entrenamiento y de resistencia. A entrenar, ¿sí? A moverse. Efecto mediato, ¿sí? Mediato, o sea, es mediante un tiempo de entrenamiento, ¿sí? Me lleva un tiempo, donde yo con un tiempo de entrenamiento voy a lograr unos cambios, unos efectos, unos beneficios. Hipertrofia del corazón, ustedes saben que el corazón es un músculo, ¿eh? Entonces, con el entrenamiento, mi corazón va a fortalecerse, ¿sí? Disminución de la presión arterial, aumento del grosor de los vasos sanguíneos, aumento de la capacidad pulmonar, mejor resistencia respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más entrenado yo estoy, menos voy a hiperventilar, menos me va esa falta de aire, ¿sí? Cuando más entrenado estoy, me voy a recuperar mucho más rápido, ¿sí? Aumento de la masa muscular, lógicamente, si yo entreno, voy a tener fuerza muscular. Si mis músculos tienen fuerza, ¿qué pasa? Me protegen más las articulaciones, ¿sí? Los ligamentos, la columna,
¿sí? Me da mayor y mejor postura, ¿sí? Reducción del cansancio. Entonces, esto está todo comprobado científicamente. Ustedes no saben que hay personas que trabajan, por ejemplo, mucho todo el día y están muy cansadas. Yo les recomiendo que vayan y hagan alguna actividad física que les guste. Ustedes saben que esto le carga de energía, le saca el estrés, ¿sí? Pero te tiene que gustar la actividad, te tiene que gustar, no importa cuál sea, tiene que gustar. Por ejemplo, si te gusta el baile, bueno, anda a hacer zumba. Si te gusta la relajación y el estiramiento, anda a hacer pilates, yoga. No sé, si te gustan las cargas, las pesas, anda a hacer pesas, kilos. ¿Sí? Si te gustan los circuitos, anda a hacer circuitos, con música, no sé, lo que te guste. Pero reduce el cansancio. Entrenar te da más energía, menos estrés, reduce el cansancio. Si vos estás muy cansada, muy atrofiada, anda a hacer una actividad que te guste. Rendimiento a la hora de realizar cualquier ejercicio, claro, voy aumentando mi rendimiento, voy aumentando mis capacidades físicas. ¿Sí? Les dije hoy cuáles eran las capacidades físicas. Buen desarrollo de la cualidad física, mejora el funcionamiento muscular, respiratorio, potencia, resistencia, ¿sí? Mejoramos todas nuestras capacidades. Hay procedimiento de las cargas de los circuitos. No leo bien porque tengo esa franja negra arriba, pero vamos a ver. De las cargas de los circuitos. 1. Volumen. ¿Sí? Las cargas en los circuitos. Volumen. Primero el número de estaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros podemos más o menos tener una idea de cómo enfocar nuestras cargas, nuestras progresiones en las cargas con nuestros circuitos? Dice, uno dice el volumen, primero el número de estaciones. ¿Qué puedo hacer yo para incrementar esta carga, esta intensidad? Puedo aumentar las estaciones. Empiezo a ponerle con 4 estaciones. A las próximas semanas, 5 estaciones. La próxima semana, 6 estaciones. ¿Se entiende? Puedo ir aumentando el volumen, el número de estaciones. Tiempo de esfuerzo. Lo podemos incrementar aumentando también el número de repeticiones. Por estaciones. Por estaciones puedo incrementar las repeticiones. Puedo incrementar el tiempo que hace el ejercicio. Puedo incrementar el kilo, la carga que hace por estación. ¿Sí? Intensidad, exigir más velocidad de ejecución en menos tiempo. ¿Sí? Si yo estoy trabajando por tiempo, como habíamos visto, estoy trabajando por tiempo, lo que puedo exigir es a mis alumnos, para ir dándole un poco de presión, que vayan realizando, vamos a ir realizando los ejercicios de excelente ejecución, con excelente postura, con el menor tiempo posible. ¿Sí? Y reduciendo el tiempo de ejecución. Bien. Densidad. Bajamos el tiempo de descanso entre estaciones. Densidad. ¿Sí? Bajamos el tiempo de descanso entre estaciones. Estación 1, estación 2, estación 3, yo le puedo dar pausa de recuperación entre estaciones, no pausa de recuperación entre estaciones, pero sí, ¿cómo puedo progresar? Yo les doy pausas de recuperación entre estación 1 y estación 2, a la segunda vuelta voy reduciendo ese tiempo de descanso entre estaciones. 5. Aumentar el número de vueltas del circuito. Todo lo que le dije hoy. Podemos hacer un circuito completo para un nivel principiante, 2 circuitos completos para un intermedio, y bueno, para un avanzado podemos hacer 3 o incrementar lo que es el volumen, la intensidad. ¿Sí? Eso lo manejo yo, la entrenadora.
Aumentar la frecuencia de entrenamiento, aumentar la frecuencia de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo empiezo, por ejemplo, a hacer un circuito 3 veces a la semana, le puedo ir aumentando 4 veces a la semana, todos los días, 6 veces a la semana, ¿sí? Y le dejo descansar los domingos, por ejemplo, y así puedo ir aumentando la frecuencia. Es una manera de incrementar las cargas. Finalmente se eleva la carga externa, ¿sí? El peso del implemento. Fíjense esto, yo primero voy a enseñar postura, posiciones, ¿sí? Voy a aumentar estaciones, voy a aumentar series, repeticiones, voy a aumentar lo que es la frecuencia de los entrenamientos. Cuando mi sujeto ya tiene fuerza, los músculos tienen fuerza, recién ahí voy a ir incrementando progresivamente las cargas, los kilos, ¿sí? En un circuito. Bien. Acá tenemos más que nada un ejemplo, más o menos para que ustedes tengan una idea cómo nosotros podemos llegar a armar una planificación semanal, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué capacidad? ¿Qué vamos a trabajar? Acá podemos trabajar, por ejemplo, cadera dominante. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, trabajar los músculos que componen la cadera dominante. La clase, la 1. El número de series, 4, ponele. Vamos, recién empezamos. Número de estaciones, número de estaciones, 4. 4 estaciones. La serie es una serie por cada estación vamos a hacer. Tiempo de trabajo en cada estación. Van a ser 6 repeticiones. Una serie en 4 estaciones, y así, tiempo de trabajo en cada serie, y así sucesivamente podemos ir más que nada organizando nuestro circuito. Pero esto ya lo vamos a ver en profundidad cuando damos planificación, ¿sí? Aspecto a tener en cuenta por el docente a la hora de planificar, dosificar un circuito. Vamos a ver un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de descanso, pausa, tan importante para llegar a la supercompensación. El descanso pausa se refiere a detenerse durante una serie cuando estamos agotados. Descansar unos instantes y continuar. Este proceso puede seguirse las veces que consideramos necesarios para oxigenar nuestros músculos y ejercitarlos correctamente. ¿Sí? Pausa y descanso. Lo podemos hacer las veces que sea necesario, ¿sí? Para oxigenar nuestros músculos, para llegar a la supercompensación. Es súper importante las pausas y los descansos. ¿Se acuerdan ustedes que eran la supercompensación o yo estoy hablando y no se acuerdan? La supercompensación era, ¿se acuerdan que estaba en la línea de equilibrio? Viene un estímulo, cualquier tipo de estímulo, donde a mí me va a fatigar, me va a cansar, van a descender todas mis capacidades físicas. Yo después termino el ejercicio, me voy a recuperar por completo y me voy a encontrar en un nivel superior que estuve al principio. Esa es la supercompensación. ¿Sí? ¿Qué tipos de pausas podemos tener? Podemos tener pausas entre estaciones. Esto es lo que estuvimos viendo ya a medida que veníamos viendo los circuitos. Podemos tener pausa entre estaciones. ¿Se acuerdan? Estación 1, estación 2, estación 3. Bueno, pausa entre estaciones. Pausa entre series. 2 series de 6. Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Pausas activas. La pausa activa puede ser, bueno, me recupero activamente, camino. Terminaste la estación 1, recuperate y anda caminando hasta la estación 2. Pasa una pausa activa. Camina, respira, o estira, ¿sí? Hace algún estiramiento. Pausa pasiva, sí, me siento, respiro, me concentro en mi respiración. Pausa pasiva. Pausas entre circuitos. Termino un circuito completo, realizo una pausa completa, si quiero realizar otro, o a realizar una vuelta a la cama para volver a mi pausa.
o sin pausas. Puede ser sin pausas entre estaciones, sin pausas entre series, ¿sí? Sin pausas porque me voy a la otra estación caminando, ¿sí? Sin pausas entre circuitos ya no creo, porque un circuito bastante complicado y tenemos que recuperarlo para poder hacer otra vuelta, ¿sí? Entonces, entre circuitos siempre es recomendable terminar el circuito completo, me recupero, sea el nivel de intensidad de mi grupo, o sea, un nivel avanzado, igual se va a recuperar más rápido, ¿sí? La pausa va a ser mucho más corta. El que más entrenado está se recupera más rápido. Y vuelvo a realizar el segundo circuito y así sucesivamente. Organización de los circuitos. Bueno, esto, cómo yo puedo ir organizando mis circuitos, también les fui dando un vistazo, ¿sí? Puedo hacerlo de manera individual, por parejas, con autocargas, ¿sí? Que es la utilización de mi propio peso corporal, con cargas, con elección de cargas, esto era lo que yo le dije, pongo 3 tipos de carga en una estación y el sujeto va a elegir con qué carga hacer. ¿Eh? Con qué carga hacer. ¿Sí? Con elección de cargas, ¿sí? Con material, ¿sí? Material, obvio, todos los materiales que querramos utilizar. Eso es para organizar un poco lo que es el circuito que ya estuvimos viendo más que nada. Ejercicios. Vamos a ver más o menos qué tipos de ejercicios podemos llevar para tener una idea, ¿sí? Llevar a la práctica en estos circuitos. Ejercicios cardiovasculares, ejercicios de fuerza y estabilidad, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de coordinación y equilibrio. ¿Sí? ¿Qué ejercicios cardiovasculares yo puedo hacer con estos circuitos? ¿Qué ejercicios cardiovasculares? Estos ejercicios más que nada van a ser ejercicios aeróbicos, como vimos, circuitos continuos, como vimos, ¿sí? Y pueden ser saltos de tijeras, saltos con las cuerdas, skipping A, skipping B, skipping C, subir escaleras o escalones, elevar las rodillas, ejercicios de escalador, burpees, ¿sí? Puede ser las escaleritas de agilidad, ¿sí? Esto es son tipos de ejercicios que yo puedo hacer dentro de mi circuito. Si yo hago este tipo de ejercicios en un circuito, voy a estar trabajando un circuito continuo aeróbico, ¿sí? Lo puedo hacer continuo y aeróbico. Y van a ser ejercicios cardiovasculares. Ejercicios de fuerza y estabilidad. Puedo hacer un circuito y utilizar estos tipos de ejercicios. Planchas ventrales, dorsales, laterales, y flexiones de brazos, core, posición de elección de la cadera en el puente, ¿sí? Flexo-extensión, acá flexo-extensión de cadera, fondos de tríceps, zancadas, sentadillas, donde yo me enfoque más a trabajar fuerza, ¿sí? Lo puedo hacer con materiales extras, con kilos o con mi propio peso corporal también. Esto lo vamos a trabajar, fíjense que podemos hacer más series, repeticiones, también en tiempos, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de qué puedo hacer en los circuitos. Ejercicio de flexibilidad. Relajar y estirar tu cuerpo en distintas posiciones y luego la mantenés mientras te concentras en tu respiración. Puedo hacer un circuito de flexibilidad. Si yo quiero entrenar la flexibilidad, la movilidad articular, lo puedo hacer tranquilamente. Ejercicios de coordinación y equilibrio, también. Todo puedo hacer, todo puedo adaptar, todo. ¿Sí? Bien, acá vamos a entrar un poco, esto ya es nuestro lado, el lado como nosotros como entrenadores, cómo tenemos que dirigirnos a nuestro alumno, ¿sí? Por eso vamos a ver qué hablamos cuando hablamos de motivación, empatía
y liderazgo, que son tres cosas totalmente diferentes y que nosotros como entrenadores tenemos que saber y llevarlas a la práctica. ¿Sí? Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada por el motivador. Yo tengo que estimular a mi individuo para que me haga el circuito completo y que me haga con una correcta postura y con correctas posiciones en cada una de las estaciones. Empatía. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. La empatía es, viene mi alumno y me dice, profe, yo hoy estoy mal, no dormí nada, no comí nada, estoy súper frustrada. Bueno, yo tengo que tener esa empatía con mi alumno y decirle, bueno, por hoy vamos a hacer un trabajo tranqui, relajado, ¿sí? Vamos a trabajar algo que te levante el ánimo, cosas alegres, divertidas, ¿sí? Vamos a salirnos de nuestro entrenamiento habitual. Le puedo poner a hacer una bici fija, que haga un poco de baile, qué sé yo. Algo que le haga bien a esa persona. Eso, tener empatía, comprender al otro y ayudarlo en esa comprensión. ¿Sí? Liderazgo. Es el conjunto de habilidades directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo. Cumple tres funciones esenciales: función organizativa, informativa y de socialización. Solo tenemos que ser líderes en nuestro grupo, en nuestra clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que traer una clase organizada, donde yo le voy a indicar, le voy a informar a mi alumno qué y cómo debe entrenar. Además de favorecer la sociabilización, qué sé yo, en una entrada en calor, en una vuelta a la calma, ir hablando. Y bueno, una vuelta a la calma, por ejemplo, ¿qué te pareció la actividad de hoy? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué ejercicio te costó? ¿Qué te gustaría hacer la clase que viene? ¿Qué te gustaría, qué querés fortalecer? ¿Sí? O sea, esa parte de sociabilización. O sea, yo le indico a él, a ella, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, qué tiempo tiene que entrenar, pero a la vez socializo. No es que, bueno, terminó la clase, chau, se levantó a su casa, nos vemos, y ahí terminó. No. ¿Qué te pareció la clase? ¿Te gustó este ejercicio? ¿No te gustó? ¿Te duele algo? Ir sociabilizando por ese lado. Y esas son las tres líneas que yo me tengo que manejar. Motivación, donde yo le voy a motivar a mi alumno. Dale, dale, vamos a hacer este ejercicio, vos podés, te va a salir, vamos, dale, dale, concentrate, enfocate, yo sé que vos podés. ¿Sí? Empatía es comprender al otro. Si hoy me viene y me dice, mire, profe, no tengo ganas de entrenar, pero vine igual porque no quiero faltar. Bueno, te comprendo, te entiendo. Vamos a ver cómo nos adaptamos. Vamos a salirnos de nuestra planificación, vamos a hacer algo divertido. ¿Sí? Ejemplo, yo le estoy dando ejemplo. Y liderazgo es, yo voy a mi clase, mi alumno tiene que hacer lo que yo le digo, ¿sí? Pero no de una manera lineal. O sea, que yo soy, por ejemplo, el jefe y usted tiene que hacer lo que yo le diga. No, sino que yo les muestro, le explico por qué tiene que hacer esa actividad, ese ejercicio así, por qué beneficios le va a dar, si hacen como yo le digo, ¿sí? Y luego ir a la parte de sociabilización. Hablar, cómo está, qué de tu vida, o sea, sociabilizar. Estos tres
son claves cómo nosotros nos tenemos que manejar con nuestros alumnos en nuestras clases. Motivación física. Cuando un entrenador cambia el lugar, tenemos dos tipos de motivación primero. Una es la motivación física y la otra es la motivación psíquica. La motivación física es cuando el entrenador cambia el lugar de entrenamiento, proporcionando un entorno más agradable y refrescante. Motivación física. Todos cuando vamos a entrenar, cuando empezamos a entrenar, vamos remotivados, dale, sí, tráeme, voy a hacer, sí, mira qué bien que hago, dame carga. Vamos motivados. Pero después nos cansamos, nos aburrimos, más que nada, más que cansados. ¿Sí? Por eso yo siempre le digo, cambien el escenario, cambien los circuitos, cambien los ejercicios, varíen, vayan variando. Si entrenan siempre en el gimnasio, un día entrenen afuera, armar el circuito afuera. ¿Sí? Eso es motivación física. Motivación psíquica, el entrenador provoca cambios actitudinales, es un deportista, favoreciendo un clima psicológico positivo, descentralizado el control y trasladando parcialmente a ellos. La motivación psíquica es la que yo le digo, vos podés, vos vas a poder. No importa, no pudiste hoy, no te salió hoy, la clase que viene vamos a volver a repetir, vamos a practicar, vos vas a poder. ¿Sí? Es lo que, la psíquica. No, que no decaiga, dale. Mira, profe, yo no veo resultado y estoy entrenando hace 3 meses ya. Tranquila, los resultados cuestan, ¿sí? Nos va a llevar un periodo largo de entrenamiento. Nada se consigue de un día para el otro, menos un cambio físico, ¿sí? Y esto vos tenés que llevar una sana alimentación, un sano descanso, ¿sí? Una recuperación, ¿sí? Todo esto te va a ayudar a que vos tengas ese cambio físico que estás buscando. Pero no aflojes que ya va a venir el cambio. Eso todos son las motivaciones psíquicas que yo tengo que ir haciendo con mi alumno, ¿sí? Empatía, como ya vimos, es ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Conciencia de los sentimientos, necesidad y posibilidad de los demás, capacidad para responder a las demás expresando lo que lo hemos comprendido, destreza para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales, esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las personas, esfuerzo por entender las circunstancias que afectan al otro. ¿Sí? No es que tiene que ser algo tan frío mi clase. ¿A qué me refiero con frío? Con que viene el alumno, entrena y bueno, ahí terminó nuestra relación. ¿Se entiende? Vos venís, entrenás y ahí terminó, no hay más nada. Yo no tengo más nada. No, vamos a tener mejores resultados si tenemos esta empatía, si esta motivación, este liderazgo con nuestros alumnos. Vamos a tener más gente que va a perdurar en el tiempo con nosotros y en nuestro entrenamiento. ¿Eh? Porque esto es una fuente de trabajo. Esto es una fuente de trabajo. Nosotros tenemos que aprender cómo sostener a nuestro cliente. Porque si no tenemos clientes, no tenemos trabajo. Entonces, tenemos que llevar a la práctica todo esto: empatía, comprensión, liderazgo, ¿sí? Motivación. ¿Sí? Comprender a mi alumno, comprender al alumno. Siempre va a venir alguien y te va a traer algún tipo de problema, excusa. Bueno, no es que yo le tengo que dar la espalda y decir, mira, acá venís a entrenar y nada más, yo entreno, nada más. No, poner el hombro, poner la oreja y ver cómo podemos ayudar, adaptar esa circunstancia a nuestro entrenamiento. ¿Sí? Liderazgo, no leo arriba, otorga, bueno, planteamiento de metas, distribución de tareas, toma de decisiones, establecimiento de canales de comunicación recíprocos, función informativa, entrenador como centro y fuente de información, recolección de datos,
procedimientos de información, almacenamiento de datos, transmisión de información, función de socialización. Bueno, esto es todo lo que nosotros tenemos que llevar a nuestra práctica. Organizativa, nosotros tenemos que organizar nuestro trabajo, nuestra actividad, tenemos que organizar qué va a hacer esta persona, cómo va a entrenar, qué tiempo va a entrenar, qué ejercicios. Tenemos que informarle por qué va a entrenar de esa manera, qué resultados le va a provocar, qué músculo busco trabajar, ¿sí? Cómo vamos a trabajar esta semana. Socialización, ¿sí? Cuando estamos en una entrada en calor, una vuelta a la calma, ir sociabilizando con nuestros alumnos, preguntarles cómo te sentiste, cómo estás, qué te gustaría hacer, ¿sí? Ir sociabilizando. Bien, 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 bien. ¿Se entiende entonces hasta acá cómo nos tenemos que comportar, actuar de la manera más eficiente para con nuestros alumnos? ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco en otra cuestión, en otro ámbito, ¿sí? Fíjense que hasta ahora estuvimos viendo circuitos, tipos de circuitos, cómo puede trabajar en las distintas ramas de los circuitos. Estuvimos viendo cómo yo, como entrenador, me tengo que dirigir a mi alumno, ¿sí? Mediante estas 3 características que vimos recién. Ahora vamos a ver qué ejercicios puedo hacer en una entrada en calor. Vamos a ver la clase, una clase común y corriente, ¿sí? Una clase que nosotros vamos a llevar a las prácticas siempre con nuestro alumno. ¿Qué va a hacer? Va a consistir en una entrada en calor, una parte central y una vuelta a la cara. Una de las características dentro de mi entrada en calor es realizar ejercicios de movilidad. Es realizar ejercicios de movilidad, que yo les voy a decir en qué consiste y les voy a enseñar cómo. La movilidad tiene más que ver con las capacidades de movernos libremente y con facilidad. A medida que envejecemos, la mayoría de las personas comienzan a oxidarse lentamente, perdiendo de a poco la posibilidad de moverse. Eso lo dice Platonov, 1991, que es un autor que habla sobre movilidad, ¿sí? Otro autor, que es Fox, dice: tener una buena movilidad no solo nos va a ayudar a un mejor rendimiento en cualquier tipo de acción cotidiana o deportiva, sino también a un menor riesgo de lesión, dada la libertad de movimiento del cuerpo humano. Entonces, un autor me dice: la movilidad es una de las capacidades que se va perdiendo con más facilidad a medida que van pasando los años, ¿sí? Por eso es muy importante trabajar lo que es la movilidad articular. Y el otro autor dice que trabajar la movilidad nos va a dar una mayor libertad de movimientos, que esto nos va a permitir tener menos lesiones en los ejercicios. Los 2 autores tienen totalmente la razón, ¿sí? Totalmente la razón. Bien, vamos a ver qué más podemos enfocarnos en la movilidad. La movilidad es una cualidad que cada uno necesita para producir acciones más eficientes y crear un cuerpo humano con mayor libertad, ya sea para agacharse, atarse la zapatilla, extender la mano para agarrar un objeto, etc. Nos referimos a la capacidad de moverse libremente y sin estrés en el cuerpo. A su vez,
nuestra flexibilidad depende de la amplitud de movimientos de nuestros músculos. La flexibilidad y movilidad deben convivir mutuamente. Buena movilidad puede ayudar a su flexibilidad y viceversa. Lo importante que es la movilidad articular. Fíjense en las acciones de la vida cotidiana. Las acciones de la vida cotidiana, uno, todo lo que hace, todos los movimientos que ejecuta, lo hace con la necesidad de una movilidad articular buena. A medida que van pasando los tiempos, esta movilidad se va perdiendo. Por eso te cuesta más atarte los cordones en la zapatilla, te cuesta más agacharte, te cuesta mucho más moverte, ¿sí? Te cuesta mucho más moverte porque vas perdiendo movilidad. Personas sedentarias que no hacen actividad física, que se mueven poco, son las que más van perdiendo esta movilidad. Le cuesta mucho agacharse, le cuesta mucho moverse, porque uno va perdiendo. ¿Yo cómo voy a entrenar la movilidad? Moviéndome, realizando ejecuciones diversas, ¿sí? Que ya les voy a mostrar cuáles. Acá otra cuestión dice que la movilidad está íntimamente relacionada con la flexibilidad. ¿Sí? Íntimamente. Cuando menos movilidad, menos flexibilidad. Cuando más movilidad yo tengo más flexibilidad. Cuando más movilidad articular yo tenga, mejor postura en los ejercicios. ¿Sí? Cuando más flexibilidad yo tenga, mejor posturas en los ejercicios. Menos riesgos de lesión. ¿Sí? Entonces, como yo voy perdiendo esta movilidad a pasar los años, es muy importante que nosotros la entrenemos, ¿sí? Muy importante que la entrenemos. Entonces, ¿cómo la podemos entrenar? Es muy recomendable hacerla en una entrada en calor. ¿Sí? En una entrada en calor, donde yo voy a realizar diferentes ejercicios de movilidad, donde voy a preparar mi organismo, mi cuerpo, mis articulaciones, mis músculos para llevarlos al entrenamiento, a la parte central. ¿Sí? Movilidad articular, un lado al otro, la pierna hacia atrás, hacia adelante, al frente, hacia los laterales, los brazos, la cabeza hacia un lado, al otro, giro el tronco hacia un lado, al otro, ¿sí? Movilidad articular, ¿sí? Acá tenemos otro ejercicio, gatito bueno, gatito malo, ¿sí? Movilidad y flexibilidad a la vez, y combinando, fíjate, con una bandita elástica, adelante, arriba, atrás. ¿Sí? Voy entrenando estos tipos de movilidad. ¿Sí? Movilidad de la cadera, hacia un lado la rodilla, hacia el otro. ¿Sí? Movilidad más flexibilidad, estiramiento, combino. ¿Sí? Movilidad de los brazos, de los hombros, hacia adelante, hacia atrás. Diferentes métodos que puedo ir llevándole a entrenar la movilidad. ¿Sí? Posición básica, voy a un lado, voy al otro. ¿Sí? Fíjense, movilidad hacia abajo, abro, acá está la descripción del ejercicio, ¿sí? Codo abajo, codo arriba. Yo le traje diferentes ejercicios para que ustedes puedan ir viendo cómo podemos entrenar esta movilidad en nuestra entrada en calor. ¿Sí? Empezar con una plancha, hago movilidad de esta manera y flexibilidad a la vez. ¿Sí? Combino ejercicios, fíjense, plancha, bajo, subo la cadera, saco una pierna hacia un lado, levanto la mano, voy nuevamente a la misma posición, plancha, bajo, levanto la cadera, saco la otra pierna, levanto la otra mano del otro lado, ¿sí? Variantes, para que ustedes tengan una idea cómo podemos realizar esta movilidad articular. Entrada al color, calentamiento deportivo.
es el conjunto de actividades o ejercicios, primero de carácter general y luego específico, que se realizan antes de cualquier actividad física, ¿sí? Antes de cualquier actividad física superior a la normal, entrenamiento o competiciones, con el fin de disponer las funciones orgánicas, musculares, nerviosas, psicológicas del deportista para un rendimiento máximo, ¿sí? Ahí está el autor. Esto van a encontrar autores que están a favor y autores que están en contra. O sea, no en contra, sino que dicen, para mí no hace falta hacerle una entrada en calor. Y hay otros autores que dicen, es esencialmente importante hacer una entrada en calor. Esto ya depende de cada uno de nosotros. Ustedes saben que el entrenamiento es muy amplio. Y tenemos que ir utilizando lo que nos funciona. Si me preguntas a mí, personalmente, yo sí hago entrada en calor. Me parece súper importante, donde yo trabajo movilidad articular, como vimos recién, hago estiramientos sin rebote y hago algunos ejercicios de elevación de la frecuencia cardíaca o de la temperatura corporal. Recuperación, voy a la parte central. Pero ya depende de cada uno, ¿sí? Ya depende de la perspectiva que tenga cada uno. Yo les muestro lo que dicen los autores, yo les muestro lo que autores dicen que sí utilizan y hay otros autores que dicen que no utilizan, y ahí cada uno ya ve en su práctica lo que les sirve. Una buena activación deberá proporcionar lo siguiente, o sea, una buena entrada en calor me tiene que proporcionar. Incrementar la temperatura corporal, ¿sí? Incrementar la temperatura corporal. ¿Por qué? Ustedes saben que yo tengo más flexibilidad cuando mis músculos tienen una temperatura más elevada. Tengo mejor elasticidad del músculo. Mejora la lubricación de las articulaciones mediante ejercicios de movilidad. Compromete al sistema nervioso a un mayor grado. Mejor flexibilidad, agilidad, patrones de movimiento. ¿Sí? Voy agilizando, me voy preparando para ir a la parte central. ¿Qué ventajas me da realizar una entrada en calor? Reduce el riesgo de lesión, ¿sí? Porque mis músculos ya están con un precalentados, preentrenados. Mejoran el rendimiento posterior a la sesión. Son una gran ocasión para introducir tareas de ejercicios correctivas que hacen frente a los desequilibrios musculares presentes. Yo en la entrada en calor puedo poner, por ejemplo, ejercicios que quieran corregir, ejercicios que quieran ir corrigiendo, posturas, donde voy trabajando un poco los estiramientos, ¿sí? Ejercicios correctivos. Bien, efectos del calentamiento. Efectos del calentamiento. ¿Qué efectos me produce a mí hacer una entrada en calor? ¿Sí? Aumento de la temperatura corporal, que lo dijimos, aumento del riego sanguíneo y de la irrigación de los músculos, lo que proporciona mayor aporte de oxígenos y evacuación del dióxido de carbono, ¿sí? Aumento de la temperatura corporal, aumento del bombeo sanguíneo, ¿sí? ¿Qué pasa si bombea más sangre mi corazón? Llega más oxígeno a mis músculos, ¿sí? Mayor oxigenación a los músculos. Aumenta de la actividad pulmonar y mejora en la utilización del oxígeno, ¿sí? Aumento de la velocidad de contracción muscular, mejora de la transmisión de los impulsos nerviosos, economía de energía, aumento de la capacidad psíquica y cognitiva, atención, concentración, procesamiento de la información. O sea, yo ya lo voy preparando para la parte central. Voy haciendo, por ejemplo, estoy haciendo algún tipo de estiramiento, ¿sí? En la entrada en calor, y yo ya los voy preparando psicológicamente lo que viene. Bueno, hoy vamos a trabajar fuerza del tren inferior, vamos a trabajar con esta serie, estas repeticiones, ¿sí? Lo que les recomiendo es que hagan correctamente las posturas, no se apuren, ¿sí? Vamos, porque tenemos riesgos de lesiones, ya nos vamos preparando para la parte central.
aumento de los niveles de fuerza, aumento de la temperatura del cuerpo y disminución de la viscosidad sinovial que facilita el roce articular y muscular. ¿Sí? Esto en las articulaciones se van lubricando mucho más. Aumento de la elasticidad muscular que evita alargamientos bruscos y desgarros musculares. Mis músculos ya entran en calor, ya tienen una temperatura. No es que yo voy a la parte central, por ejemplo, hago una sentadilla, no sé, o hago un levantamiento, hago un press de banca, empuje horizontal, con barra, con kilo, y mis músculos están totalmente fríos, entonces yo hago un movimiento brusco, se me lo pueden desgarrar. Cuando mi músculo tiene temperatura, tiene mayor flexibilidad. ¿Sí? Adaptación de acciones motrices. Yo ya me voy adaptando para la parte central. Fases de calentamiento físico. Calentamiento cardiovascular. Se trata de calentar de forma que los músculos lleguen a una temperatura mínima para poder realizar la actividad. Calentamiento cardiovascular. ¿Cómo yo puedo hacer? Fíjense, con movimientos articulares. Voy aumentando la temperatura corporal, puedo hacerlo movimientos articulares. Puedo hacer, por ejemplo, algo de elevación de la frecuencia cardíaca con skipping A, skipping B, skipping C, con un par de burpees, subo bajo un banco, ¿sí? Voy de esa manera trabajando. Movilidad articular. Se trata de calentar más rápidamente los distintos segmentos corporales, son movimientos de las articulaciones. Articular, como vimos anteriormente, la movilidad articular. Estiramientos globales, mantenerse en una posición de 6 a 12 segundos sin llegar a ningún tipo de dolor para evitar las lesiones. No se debe hacer rebotes ni movimientos bruscos. Esto es más que nada lo que se recomienda para una entrada en calor. ¿Sí? Podemos hacer algunos ejercicios cardiovasculares, donde vamos a elevar la temperatura corporal, movilidad articular, y algunos estiramientos sin rebotes, sin dolor. Yo así hago mis entradas en calor y me resulta perfectamente, llego para mi parte central. ¿Sí? Y es lo que les recomiendo a ustedes. Bien. Fases de calentamiento, o sea, acá vamos a entrar en lo que es la parte central. ¿Sí? La parte central. ¿Qué tengo acá? Tengo 3 distintos autores que me hablan de una parte central, me dan conceptos que es una parte central, ¿sí? Que es una fase de calentamiento. Este autor me dice que depende de 3 fases. Fox dice depende de 3 fases. Actividades de estiramiento, calistenia, que son ejercicios dinámicos, actividad formal. Él la puede dividir de esa manera. Badian dice que la divides en 3 fases. Esfuerzos, perdón. Acá estamos hablando todavía, me pasé, ¿sí? De las fases de calentamiento. ¿Qué es esto? No, con razón que no me he enfocado. Las fases de calentamiento desde distintos tipos de autores. Desde los distintos tipos de autores. Yo utilizo estas 3 fases. Estas 3 fases. Me resulta espectacular trabajar así. Pero hay otros autores que te muestran otros tipos de fases para realizar las entradas en calor. Otros tipos de fases. Que no vamos a profundizar porque se nos reba el tiempo. Bien. Clasificación del calentamiento. Calentamiento general, calentamiento específico, calentamiento preventivo, calentamiento dinámico, calentamiento estático, calentamiento mental. ¿Qué quiere decir esto? Calentamiento general.
prepara los músculos de manera global en una intensidad baja para realizar la actividad física. Este calentamiento general es el que yo hago, por ejemplo, skipping A, skipping B, skipping C, burpees, ¿sí? Levanto la temperatura corporal, general, de todo el cuerpo. Específico, es el tipo de calentamiento dirigido a la práctica de algún deporte y que se ocupa de alguna de las partes del cuerpo específicamente. Por ejemplo, realizar actividades de calentamiento con la pelota. Específico. Por ejemplo, yo voy a entrenar básquet, entonces mi calentamiento, mi entrada en calor, voy a hacer con unos dribbling, unos pases, ¿se entiende? Específico al deporte que va a ser la parte central. Calentamiento preventivo se realiza para evitar alguna lesión y se suele acompañar de masajes, baños de calor. Masajes, también. Baños, saunas, también dan temperatura corporal. ¿Sí? Calentamiento dinámico, ejercicio con movimientos, desplazamientos. Yo me desplazo, subo, bajo, troto, voy, vengo, salto la soga. ¿Sí? Dinámico. Estático, consiste en ejercicios de estiramiento o ejercicios isométricos. Acá podemos hacer, por ejemplo, unas sentadillas sin movimientos, unas planchas, ¿sí? Estáticos, de manera contracciones isométricas. Calentamiento mental. Yo ya voy preparando mentalmente a mi alumno para la parte central, ¿sí? Para la parte central. Esto es más que nada lo mismo con otro autor. ¿Sí? Circuitos de entrada en calor, movilidad y elongación. Bien, circuitos, entrada en calor. Nosotros podemos hacer un circuito completo con esta entrada en calor. ¿Sí? Podemos hacer un circuito. ¿Cómo podemos hacer? Fíjate, movilidad articular. ¿Sí? Ponele que este es mi circuito. Puedo hacer un circuito. Hacemos un circuito de entrada en calor y después hacemos el circuito de la parte central. Perfectamente. Movilidad articular de las caderas, estiro hacia un lado, hago gatito bueno, gatito malo, estiro sin rebote, sin movimiento, puedo hacer un poco de bicho muerto con el mismo peso, con el mismo peso corporal, estiramientos, movilidad articular, estiramientos y movilidad articular. ¿Sí? Puedo ir combinando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estaciones tengo acá para hacer una entrada en calor en un circuito, utilizando circuito. Eso también lo podemos hacer. Estos son lo que yo le estaba diciendo a ustedes. Hay autores que van a tener opiniones favorables, ¿sí? Favorables con respecto a la entrada en calor, y hay autores que van a tener opiniones contrarias. Dicen, no hace falta hacer una entrada en calor. ¿Sí? Yo lo que le recomiendo a ustedes es que cada uno vea, analice la situación. A mí, desde el punto de vista personal, yo sí realizo una entrada en calor y creo que es favorable. Hay autores que dicen, no hace falta la entrada en calor, y es respetable la opinión de ellos. Y ahora somos nosotros los que tenemos que decidir si hacemos una entrada en calor o no hacemos una entrada en calor en nuestras clases. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos en nuestra clase de hoy. Ya vamos a avanzar en lo próximo, la clase que viene. ¿Preguntas? Los escucho. Lili, ¿estás? Sí, profe. Bueno, Lili, llegamos justito. Me quedé sin... Ya le apuré un poquito porque si no, no terminábamos más. No hay preguntas, no sé si vos querés que ellos activen su cámara o está bien. Sí, profe. Bueno. A ver si activan sus camaritas, Carlos, Cristian, Oscar. Carlos, Grisel, ¿tienen alguna consulta con respecto al examen? ¿Quedó todo claro? Todo Genial. claro, todo Bueno, claro. voy a quitar la fotito, profe.
Súper, profe. Ya está. Bueno, Bueno, Lili. gracias, buenas noches, buen descanso y nos vemos dentro de Buenas 15 días. noches. Bueno, espero que haya sido clara, que haya entendido, sí, por ahí yo ya me voy mucho, pero bueno, ténganme paciencia que vamos a ir avanzando. Cualquier cosita a su disposición y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Así Avanzamos. es, profe. Chao, chao. Buena jornada, chao, Chao. chao.